Hola, bienvenida a Mujeres Brillantes, el espacio donde tu sanación importa y donde cada semana nos encontramos para crecer juntas. Si estás escuchando esto mientras manejas, mientras haces el almuerzo o en ese raro momento de silencio que te robaste para ti, gracias por estar aquí. Este episodio es para ti. Eso es. Y qué importante es reclamar esos pequeños momentos en medio del caos, ¿verdad? Totalmente. Vale, vamos a desgranar esto. Hoy tenemos entre manos una pila de investigaciones clínicas fascinantes, concretamente de la Clínica Mayo y de Very Well Mind. Dos referentes absolutos en salud mental, desde luego. Exacto. Y nuestra misión hoy no es simplemente leer datos médicos, queremos cruzar esa ciencia con la realidad de tantas mujeres que viven con los niveles de batería social en números rojos. Ese agotamiento silencioso del que tampoco se habla. Fíjate que estamos hablando de esa sensación de terminar una jornada laboral interminable, de haber estado apagando fuegos para todo el mundo y sentir que la simple idea de salir a tomar algo, sonreír o mantener una conversación casual es, bueno, como escalar el Everest. Es un peso enorme. Lo es. Por eso queremos explorar la ciencia del agotamiento social y trazar la línea entre ser simplemente introvertida y convivir con el trastorno de ansiedad social. Y para poner las cartas sobre la mesa desde el primer minuto, hay un dato de Very Well Mind que es demoledor. Hasta un 13% de la población experimenta estos síntomas en algún momento de su vida. 13%. Son millones de personas. Es una cifra que cambia por completo la perspectiva. Porque cuando miramos el panorama general, la ansiedad social prospera precisamente ahí, en el aislamiento y en el silencio. Claro. Las investigaciones de la Clínica Mayo dejan muy claro que no estamos hablando del típico nerviosismo antes de hablar en público, que al final es una respuesta casi universal. Las famosas mariposas en el estómago. Exacto, no es eso. Hablamos de un miedo irracional, persistente y desproporcionado a ser evaluada, juzgada o humillada en situaciones cotidianas. Es una condición clínica que se infiltra en las decisiones más pequeñas del día a día. Y esto conecta muchísimo con lo que vemos a diario. Muchas mujeres brillantes que lidian con una carga mental brutal, que sostienen familias, proyectos, equipos enteros, sienten que deben mantener una fachada de perfección absoluta. Y ese perfeccionismo actúa como combustible puro para la ansiedad social. Ni que lo digas. Y es vital entender cómo se manifiesta esto en la vida real, más allá del manual psiquiátrico, claro. La literatura médica lo divide en tres frentes, que son el cognitivo, el físico y el conductual. Ujú. Y el frente cognitivo es quizás el más agotador. Seguro que a muchas de las mujeres que nos escuchan les resulta familiar esta escena. Repasar mentalmente cómo pedir un simple café con leche durante 10 minutos en la fila. Madre mía, sí. Y cuando el camarero dice que disfrutes el café, responder un brillante y automático igualmente, para luego querer que la tierra se abra y trague a una en ese mismo instante. Es un clásico. O el terror anticipatorio semanas antes de un evento. Y luego, bueno, el famoso análisis post-mortem. Llegar a casa a meterse en la cama y mirar al techo repasando cada microexpresión de un colega en la oficina. Castigándose por haber dicho algo que probablemente nadie más notó. Ese análisis post-mortem es una tortura cognitiva que drena las reservas de energía de cualquiera. Absolutamente. Y claro, el cuerpo que siempre lleva la cuenta no tarda en reaccionar. En el frente físico, el cuerpo interpreta ese riesgo de juicio social como si fuera una amenaza letal. Los manuales clínicos describen sudoración excesiva, un rubor incontrolable, náuseas y una tensión muscular severa. Ese llevar el peso del mundo en los hombros, literal. Literalmente. Hay algo llamado hiperactivación del sistema nervioso simpático, que provoca taquicardias y hace que el estómago se cierre por completo. Es el cuerpo preparándose para luchar o huir ante algo tan mundano como, pues, entrar a una sala de reuniones donde los demás ya están sentados. ¡Qué barbaridad! Y esa sensación de que la mente se queda en blanco justo en medio de una frase es aterradora. Y claro, con el cerebro y el cuerpo en ese estado de emergencia total, la respuesta lógica es el tercer frente. Los síntomas conductuales. Exacto. Las famosas conductas de seguridad o de evitación. Fingir que se está respondiendo un correo urgentísimo en el móvil nada más llegar a una fiesta donde no se conoce a mucha gente. Refugiarse en la pantalla. Eso es. Evitar el contacto visual a toda costa o incluso planificar mentalmente las rutas de escape de una habitación. Son mecanismos de supervivencia pura.
Pero, a ver, ¿qué está pasando realmente dentro de la cabeza para que una interacción social provoque una respuesta de supervivencia tan extrema? Lo fascinante de esto es la neurobiología que hay detrás. Cuando miramos el porqué en los estudios, todo apunta a una estructura cerebral primitiva llamada amígdala. La famosa amígdala. Es el centro de mando del miedo. En un cerebro sin ansiedad social, la amígdala funciona como un detector de humo bien calibrado. Solo suena si hay fuego. Lógico. Pero en las personas con trastorno de ansiedad social, esta alarma está hiperactiva. Es como tener un detector de humo que empieza a pitar a un volumen ensordecedor simplemente porque se ha encendido la tostadora. Qué buena analogía. Detona cascadas de cortisol y adrenalina ante estímulos que, objetivamente, no representan ningún peligro físico. Y aquí es donde entran en juego los desequilibrios químicos, ¿verdad? Porque no hace falta volver a explicar qué es la serotonina, ya sabemos que regula el estado de ánimo. Claro. Pero los datos de Very Well Mind señalan que en la ansiedad social el problema no es solo la cantidad, sino cómo los receptores procesan esos neurotransmisores. Las vías químicas que deberían calmar el sistema después de un pico de estrés están alteradas. Pero esto nos lleva a un punto crucial, el origen. ¿De dónde viene todo eso? Eso es. Sabemos que hay una predisposición genética. Sin embargo, el entorno juega un papel definitivo. Hablamos de factores epigenéticos y experiencias tempranas. Crecer con figuras de autoridad hipercríticas, haber sufrido burlas o bullying escolar. O simplemente enfrentarse a un entorno que no validó un temperamento naturalmente reservado durante la infancia. Todo eso deja una cicatriz real en el circuito del miedo del cerebro. Es durísimo. Totalmente. Es una interacción muy compleja. Un temperamento de inhibición conductual en la infancia. Esos niños que se esconden detrás de las piernas de sus padres ante situaciones nuevas. Sí, lo vemos a menudo. Pues eso es un predictor clínico fuerte. Pero si además el entorno demanda constantemente extroversión y penaliza la introversión, el cerebro aprende que su estado natural es inadecuado o peligroso. Claro, se defiende. Por lo tanto, no es un defecto de carácter, ni una falta de voluntad. Es un cableado neuronal que se ha adaptado para hipervigilar el entorno en busca de rechazo. Aquí es donde se pone realmente interesante y a la vez donde radica el mayor peligro para quienes lidian con esto a diario. Ante esa hipervigilancia, el impulso más humano del mundo es cancelar el plan. Huir. Mensaje de texto diciendo me encuentro fatal, no puedo ir 10 minutos antes de quedar. Y la ráfaga de dopamina y de alivio que recorre el cuerpo en ese segundo es inmensa. Es como quitarse unos zapatos de tacón que aprietan muchísimo tras 12 horas de pie. La paz inmediata. Una paz embriagadora. Pero ese alivio es la trampa perfecta. Clínicamente hablando, la evitación es el nutriente principal de la ansiedad social. Cuando se cancela ese plan y se experimenta ese alivio inmediato, se está enviando un mensaje clarísimo a la amígdala. Le estamos dando la razón. Exacto. El cerebro se dice a sí mismo, hiciste bien en activar la alarma de pánico, porque esa situación de la que acabamos de escapar era un peligro mortal. Al evitar la situación, se le roba al cerebro la oportunidad de comprobar que, en realidad, nada catastrófico iba a suceder. Se refuerza el miedo. Se refuerza el circuito del miedo por condicionamiento negativo. Cada vez que se huye, el monstruo se hace un poco más grande para la próxima vez. Y para romper ese ciclo, es imperativo desterrar la culpa. Sentir la necesidad imperiosa de quedarse en casa en el sofá no convierte a nadie en una persona débil o inferior. Para nada. De hecho, los textos de la Clínica Mayo recuerdan que el trastorno de ansiedad social está firmemente clasificado en los manuales diagnósticos de psiquiatría, como el DSM-5 y el CIE-10. Al darle esta categoría clínica, le quitamos el estigma moral. Requiere atención y compasión, no castigo. Y requiere un abordaje estructurado. El abordaje existe y es altamente eficaz. Desde la perspectiva clínica, las intervenciones se dividen en terapia y, en algunos casos, farmacología de apoyo. Opciones reales. Sí. Pero ojo, la medicación aquí tiene matices fascinantes. Por ejemplo, se recetan betabloqueantes. A diferencia de los ansiolíticos tradicionales, como las benzodiazepinas, que deprimen el sistema nervioso central, los betabloqueantes funcionan de una manera muy específica. Cuéntanos. Bloquean la adrenalina en el cuerpo. Son como un botón de silencio para los síntomas físicos. Esa analogía del botón de silencio es brillante. Es decir, el corazón deja de ir a 1000 por hora, las manos dejan de temblar y al no sentir esos síntomas físicos, el cerebro piensa, si mi corazón late normal, entonces no debo estar en peligro y corta el ciclo de pánico. Exactamente.
Es fascinante. También están los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los ISRS, para recalibrar los receptores a largo plazo. Pero la magia real ocurre en la modificación de los pensamientos y las acciones. La terapia cognitivo-conductual, o TCC, es el estándar de oro. Sin duda. Ayuda a identificar ese sesgo cognitivo que hace creer a una persona que todos la están juzgando negativamente. Y, por otro lado, terapias como la de aceptación y compromiso enseñan a hacer espacio para la incomodidad, sin dejar que dicte las decisiones. Pedir ayuda profesional, ya sea mediante adaptaciones en el trabajo o terapia online, es un acto de valentía inmenso. Así es. Se trata de aprender a desvincularse del pensamiento catastrófico. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué hacemos si solo tenemos 5 minutos al día? Pues la buena noticia es que Very Well Mind propone estrategias de autoayuda directamente derivadas de estas terapias clínicas, herramientas aplicables hoy mismo. La primera es el monitoreo de pensamientos. Consiste en cazar al vuelo esas distorsiones cognitivas. En lugar de fusionarse con el pensamiento de «van a pensar que soy incompetente porque me tembló la voz», se trata de detener la maquinaria, examinar la evidencia real y reformularlo conscientemente. ¿Cambiar el guión? Decirse algo como «estoy sintiendo ansiedad» es una respuesta fisiológica, pero mi conocimiento profesional sigue intacto. Y junto al monitoreo de pensamientos están las técnicas de relajación express y el cuidado básico de la energía. Para mujeres que gestionan niveles altos de estrés, priorizar el tiempo para evitar la sobrecarga es vital. Y hay que hacer una mención especial al café. El gran enemigo a veces. Vivimos en una sociedad adicta a la cafeína, pero el exceso mimetiza milimétricamente los síntomas fisiológicos de un ataque de pánico. Palpitaciones, sudoración, agitación motora. El cerebro percibe estas señales y detona la ansiedad social. Es una falsa alarma inducida. Totalmente. Evitar el uso de sustancias nocivas o reducir los estimulantes y dedicar 5 minutos reales a la respiración profunda o a una relajación muscular progresiva puede soltar la tensión del día a día y desactivar la respuesta de lucha o huida antes de entrar a una reunión. Si conectamos esto con el panorama general, la intervención conductual más poderosa y transformadora es la exposición gradual con compasión. Y la palabra clave aquí es compasión. La exposición no significa la inmersión brutal. No es saltar al vacío. Para nada. Si a alguien le aterra hablar en público, el tratamiento jamás será obligar a esa persona a dar una conferencia para 500 personas mañana. Eso solo causaría una retraumatización. La exposición clínica se hace construyendo una jerarquía de miedos escalón a escalón. Una aproximación milimétrica y amable. Quizás el escalón número 1 sea simplemente entrar a una cafetería llena de gente, pedir para llevar y salir. Un logro inmenso. El nivel 2 podría ser mantener el contacto visual con quien atiende la caja. El nivel 3, hacer una pequeña pregunta en una reunión de equipo donde ya hay confianza. Se trata de exponerse poco a poco a situaciones temidas. El objetivo nunca es forzar a una persona a convertirse en el alma de la fiesta. Ese ideal de éxito súper extrovertido es un mito cultural que hace muchísimo daño. Completamente de acuerdo. Elegir asistir a un evento, tener un par de interacciones genuinas sin sufrimiento y volver a casa en paz. No se necesita ser la persona más extrovertida de la sala para forjar conexiones reales. Y para lograr esa libertad es fundamental cambiar la narrativa interna, porque al final del día, las personas que lidian con altos niveles de ansiedad social suelen ser, irónicamente, las más empáticas, profundamente observadoras y cuidadosas con su entorno. ¡Qué gran verdad! Esa misma sensibilidad que a veces abruma es una herramienta maravillosa para forjar conexiones humanas reales. Solo hay que enseñar al cerebro que el entorno es seguro para mostrar esa vulnerabilidad. Y las fuentes clínicas son categóricas en esto. El pronóstico con tratamiento es increíblemente positivo. Da muchísima esperanza. El sufrimiento social no tiene por qué ser una condena perpetua. Con el tratamiento adecuado, la calidad de vida da un giro espectacular. Tanto es así que muchas mujeres descubren que, más adelante en su camino, se convierten en defensoras y guías para otras que están pasando exactamente por lo mismo. Transforman el dolor en propósito. Saber que el cerebro tiene neuroplasticidad, que puede desaprender el miedo y aprender a sentirse seguro de nuevo, es maravilloso. Y si me permites, para cerrar, hay una última reflexión provocadora basada en las fuentes.
Si analizamos esta biología desde una perspectiva más amplia, las investigaciones sugieren un desajuste evolutivo fascinante. Te escucho. El cerebro humano evolucionó en pequeñas tribus hace miles de años, donde el rechazo social significaba literalmente la expulsión del grupo y, por ende, la muerte por inanición o por depredadores. Claro, sin la tribu no sobrevivías. Exacto. Y nuestra amígdala sigue operando con ese software prehistórico. Hoy en día, que alguien nos mire mal en una reunión de vecinos no es una amenaza a nuestra supervivencia física. Sin embargo, nuestro cerebro primitivo lo sigue procesando como un peligro mortal. Si el trastorno de ansiedad social no se trata, puede derivar en depresión o aislamiento severo por esta misma razón. Tiene todo el sentido. Quizás, gran parte de sanar la ansiedad social radique en comprender esta brecha. Estamos usando un hardware antiguo para navegar por un mundo moderno hiperconectado. Entender que nuestro cerebro solo está intentando, de forma torpe y desactualizada, mantenernos con vida puede ser el mayor acto de autocompasión. Qué manera tan profunda de replantearlo. No hay nada roto, solo un sistema de protección demasiado alerta. Y si quieres trabajar este tema más profundo con una herramienta que te acompañe a tu ritmo, tenemos el workbook Tranquilidad en medio del caos, diseñado especialmente para mujeres como tú. Lo encuentras en el enlace de la descripción. Un recurso excelente para empezar a dar esos pequeños pasos. Gracias por acompañarnos hoy. Recuerda que no tienes que tenerlo todo resuelto para merecer paz. Eres suficiente, eres valiente y eres brillante.